El tema de hoy se titula Frutos de Santidad. Y quiero comenzar con un versículo, 1 de Juan 5:19. ¿Por qué es necesaria la santidad? La santidad va a llegar a ser parte de la identidad de un hijo de Dios. Decía el apóstol Pablo, a ellos, a los que no son de Dios, les parece extraño que ustedes no corran en esa misma carrera de desenfreno. Les parecerá raro, porque se debe de ver en nosotros estos frutos de santidad. La palabra de Dios aquí nos declara, mire, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús mismo decía, el príncipe de este mundo. Jesús mismo dijo estas palabras. Aquí nos dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa que el mundo entero está bajo el maligno? Está sometido a sus principios del enemigo, del maligno. El maligno ha hecho las leyes que se están dando. De su mente han salido todas esas ideologías, esos pensamientos, esas filosofías, las modas de tanta rebeldía, ¿verdad? Es porque el mundo entero está bajo el maligno y aquí nos está hablando de una autoridad. Y por eso nosotros vemos cómo está el mundo, en tinieblas, en maldad. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Porque el mundo entero está bajo el maligno, está a su merced. No viene de la mente del hombre las maneras de pensar que hay ahorita en el mundo. Todo viene del maligno. Ahora, cristianos, por eso es que nosotros no tenemos que tener nada con el mundo. No debemos de tener ni siquiera amistad con el mundo, nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Si yo quiero ser santo, vivir en santidad, dar frutos de santidad, tendré que desechar todo consejo del mundo, toda ideología del mundo, todo pensamiento. Mire, quiero que vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 1. Leeremos un par de versículos ahí. Santiago capítulo 4, 1. En Santiago 4, 1 dice de esta manera, veamos. Primero dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Escúchelo, Fíjese. ¿De dónde de dónde viene la maldad que hay en nosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Hay pleitos entre ustedes? ¿Verdad que no, hermanos? Porque nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de dónde, por qué tenemos una lucha que estamos librando todo el tiempo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Nuestras pasiones, nuestro orgullo, los deseos malos, todo eso hacen que haya pleitos, guerras y también con nosotros mismos. Imagínense, nosotros libramos una guerra todos los días muy fuerte porque nuestras pasiones, nuestros deseos carnales quisieran hacer muchas cosas, ¿verdad? Quisieran ahorcar al prójimo muchas veces, pero nosotros tenemos que aprender también. Para vivir en santidad necesitamos primero
vencer la lucha personal con nuestro yo, con nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestra naturaleza pecaminosa. Dice el versículo 4 aquí, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Decíamos, ¿cómo es que el alma puede cometer adulterio? Y qué feo, ¿verdad? Qué manera de decirlo. Pero dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Veamos primero, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Si nosotros somos amigos del mundo, ahora ¿a qué se refiere con esta amistad del mundo? Es seguir practicando la manera de ser que aprendimos estando en el mundo. Es que practiquemos pues esas maneras que están bajo el maligno, a odiar, la venganza, todo tipo de mal, todo tipo de maldición, es decir, hablar mal, decir malas palabras, hablar mal de alguien, todo eso es nuestra boca, ¿verdad? Nuestra alma está, como dice acá, adulterando, porque quieres vivir en el mundo, quieres seguir, pero aquí dice cualquiera que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no tenemos por qué ser enemigos de Dios porque ya fuimos reconciliados, ¿verdad? La semana pasada hablábamos un poquito acerca de esa reconciliación que Cristo murió para que nosotros fuéramos reconciliados con nuestro Dios, que Él nos tomaba como enemigos suyos. Pero si nosotros seguimos todavía de la manera de ser del mundo, nos constituimos, imagínense otra vez volverse enemigo de Dios, qué difícil, ¿verdad? Y en el versículo 5, aquí nos dice, o piensan ustedes, aquí textualmente dice, o pensáis, ¿verdad? O ustedes piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes, en nosotros, nos anhela celosamente. Es decir, Dios puso su Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice aquí, ustedes piensan que nada más así porque sí, Dios puso el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu que Dios puso en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué anhela con celos? Imagínense al Espíritu así celoso. Pues es una manera de decirlo a nuestro entendimiento, ¿verdad? A nuestro lenguaje. Pero el Espíritu Santo lo que anhela realmente es que haya santidad en nosotros. El Espíritu Santo quiere que tengamos comunión. Fíjese, ¿qué es la comunión con Dios? Se habla mucho, ¿verdad? Incluso muchos cristianos han dicho esto, no, ser cristiano no es una religión, es una comunión con Dios. Ok, ¿cómo se da esta comunión? La comunión se da con el Espíritu, espiritualmente, ¿verdad? Ahora, para que haya comunión con el Espíritu Santo, yo tengo forzosamente que ser santo. La palabra de comunión tiene varias vertientes. Una de esas es en común. Tener algo en común.
¿Podríamos nosotros tener algo en común con el espíritu si nada más hasta ahí nos quedamos? Cuerpo con espíritu, dice la palabra que no hay comunión. Espíritu con espíritu, sí. Ahora, santo con santo, sí. Santo con algo que no es santo, pues no puede haber comunión. Entonces necesitamos, si ya nacimos en el espíritu y ahora practicamos la santidad, podemos tener comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu dice acá que nos anhela celosamente, que Él sufre. Alguien que tiene celos, ¿a poco no sufre? Pues claro, no se imaginan a ustedes al Espíritu así enojado, así celoso, ¿no? Es la palabra que nos está tratando de decir algo a nuestro entendimiento, a nuestro lenguaje, pero sí anhela profundamente que si nosotros estamos en santidad, Él pueda tener acercamiento con nosotros. Lo contrario a todo esto, nosotros, la palabra misma lo dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo dice que no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellados, ¿verdad? Contristar al Espíritu, entristecerlo, apagarlo, hacer que Él se aleje, se aparte mejor. No pensemos que el Espíritu Santo va a estar donde no hay santidad. El Espíritu Santo está donde hay santidad. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, ¿dónde llegaba el Espíritu Santo? Donde estaba el lugar santísimo, y nadie podía entrar ahí. Pero ahora por Cristo Jesús, como dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos al lugar santísimo, porque ya somos santos. Pero ¿qué es la santidad? La palabra santo, como sabemos, viene de la raíz hebrea que le podríamos decir Kadash, ¿verdad? Nosotros. Y es una separación, es apartarse, consagrarse solamente para Dios. Y vemos nosotros, mire, veíamos acá, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Para producir santidad nosotros necesitamos apartarnos del mundo, alejarnos, separarnos de toda corriente del mundo, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, tenemos que separarnos, apartarnos del mundo, comenzar a pensar ahora y a vivir conforme a la palabra de Dios. Es lo bueno que Dios nos dejó sus principios, ¿verdad? ¿Cómo debemos ser? Uno de esos principios, como decía Jesús, como Jesús dijo, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen y ultrajan, ¿verdad? Bendecir a los que nos maldicen. Eso es practicar ahora la nueva vida en Cristo. No es fácil si seguimos nosotros en la carne, si seguimos teniendo estas guerras, estos pleitos entre nosotros, si siguen las pasiones combatiendo con nuestros miembros. ¿Usted cree que vamos a poner la otra mejilla? ¿Usted cree que vamos a bendecir al que nos maldiga? Entonces no es fácil, es necesario un cambio de ADN espiritual, ¿verdad? Que es el nuevo nacimiento
por medio de la palabra. Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, vamos a continuar. Hay un versículo. Hay un profeta que se llama Amós. Quiero que vayamos a Amós 5, 14 y 15. Amós 5, 14 y 15. Fíjense qué bonito y qué sencillo lo dice aquí, ¿eh? Decíamos, ser santo es apartarse del pecado, de la maldad, del mundo incluso. Esto no quiere decir, como decía Jesús, no te pido que los saques del mundo, pero que los libres del mal. No tenemos por qué salir del mundo, solamente tenemos nosotros que sacar el mundo de nuestra mente, ¿verdad? Así como Israel tuvo que sacar a Egipto de su corazón, porque ellos todavía anhelaban y se ponían a suspirar por Egipto, ¿verdad? Amós 5:14 dice de esta manera: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Ok, sí, tan simple, tan sencillo, tan fácil que es entender la palabra de Dios. Busca lo bueno y no lo malo. Búscalo para que vivas, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con ustedes. ¿Era claro Dios con su pueblo? Dígame si sí o si no, ¿verdad? Busquen lo bueno, no lo malo, para que vivan, porque así su Dios va a estar con ustedes. Y el versículo 15 también, ¿verdad? Aborrezcan el mal y amen el bien. Fíjense qué hermoso y simple. Eso es ser santo. Aborrecer el mal, es decir, ya no tolerar, ya no soportar, desecharlo por completo. Aborrecer el mal, amar el bien, comenzar a ser. Por eso es que Cristo nos vino a dar una nueva vida. Nuestra antigua vida, ¿qué hacía? Todo lo contrario, le encantaba el mal, ¿verdad? Uy, se deleitaba en el pecado, en la maldad, las malas prácticas, los vicios, y le encantaba pues todo eso. La nueva vida le encanta, la anhela. Ya queremos que sea domingo para estar en la iglesia. Ya queremos estar orando. Anhelaremos, amaremos. Por eso es amar, ¿verdad? Aborrecer el mal, amar el bien, establecer la justicia en juicio. Por eso decía el rey David: crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Salmo 51:10 estoy citando yo. Un corazón limpio. ¿Qué va a ser un corazón limpio? Ya no va a amar, porque ¿con qué amamos? Como se dibujan hasta el 14 de febrero, cómo se dibujan corazones, ¿verdad? Pareciera, pero es nuestra alma realmente donde están esos sentimientos. Con el corazón es con que se ama. Con el corazón también se llega a odiar, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un corazón limpio, amaremos las cosas buenas, buscaremos, anhelaremos, desearemos, procuraremos siempre el bien y no el mal. Y decía también, renueva un espíritu recto. Si nuestro espíritu está conforme a Dios, anhelará también, procurará la santidad, buscará la santidad. De esta manera nosotros comenzamos a producir esos frutos de santidad,
Mire, vamos a seguir continuando, ya me atrasé mucho y hay muchísimo por leer. Salmo 141. Salmo 141. Y leamos versículos del 2 al 4. Cuando comenzamos a producir los frutos de santidad, podrá pasar esto. Salmos 141, 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Quién no quiere que su oración llegue a Dios así? ¿Qué era el incienso? Un olor fragante, ¿verdad? El incienso requería un sacrificio, ¿verdad? Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Qué significa esto? Mi ofrenda, lo que yo te doy con mis manos, suba delante de ti. Mi oración, el don de mis manos, todo lo que yo hago, que a Dios le agrade, sea grato para Dios, ¿verdad? Versículo 3. Pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Fíjense, todo esto para producir los frutos es de santidad. Que Dios ponga guarda a mi boca. En pocas palabras, que no salgan malas palabras, palabras que ofendan. Que no salgan palabras de decir: Dios, ya no quiero nada, ¿verdad? Ya mejor no sigo adelante. Pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías como los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. En pocas palabras, que no nos deleitemos otra vez en el pecado, ¿verdad? Porque recordamos que el corazón es, qué bárbaro, es muy especial, ¿verdad? Por eso en la palabra se aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón se deleita, le llega a gustar mucho, ya sea la maldad o el bien. El corazón se va a deleitar en algo. Y nosotros, si guardamos nuestro corazón, si le pedimos a Dios, como aquí el salmista David escribió esto: no dejes que mi corazón se incline a cosa mala, a hacer obras impías, y que no coma yo de esos deleites, porque se deleita. Así como cuando usted se come una rica tlayuda, ¿qué tal, verdad? Híjole, es un deleite a veces la comida oaxaqueña, sobre todo, ¿no? Pero el alma también, cuando se deleita con Dios, se puede deleitar con Dios o con el mal también, ¿no? Por ahí a veces dicen de algunas personas que bárbaro, cómo le gusta el chisme, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque el alma, vaya que sí se deleita en esas prácticas, ¿verdad? En muchas otras cosas podríamos citar, ¿verdad? Pero que aprendamos ahora a deleitarnos en las cosas de Dios. Que seamos como aquel hombre sabio, como dice el Salmo 1, ¿verdad? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Y dice: sino que en la ley de Dios está su delicia. ¿Qué pasa cuando en la palabra de Dios está nuestra delicia, nuestro deleite? Medita de día y de noche, ¿verdad?
Nuestro corazón, cuando aprende a amar a Dios y su palabra, ahí se va a deleitar. Y es cosa que nosotros entrenemos nuestro corazón, por así decirlo, para que se deleite en las cosas de Dios. Y miren, automáticamente se comienzan a producir los frutos de santidad. Y es que necesitamos entender algo muy importante, hermanos. Aparentemente, aunque usted muchas veces no se dé cuenta, hay mucha gente que nos observa con mucho cuidado y detenimiento y ve nuestras actitudes, ve cómo somos, ¿no? De que damos testimonio, pero ya sea de que digan, no, ese amigo viene enojón, ¿verdad? O que digan, no, mira, que él de verdad, que bárbaro, me sorprende su vida, cómo es, ¿no? Cómo actúa, todo lo que hace. Y es que el dar frutos, de todas maneras damos frutos, sean buenos o sean malos. Nuestra manera de ser, de vivir, da mucho que hablar siempre, ¿no? Y sobre todo quienes más nos observan y quienes más nos ven son los más cercanos, quienes viven con nosotros, quienes nos conocen más. Entonces, luchemos por dar esos frutos de santidad, que realmente se vea que si somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios, como dice, que reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Se admiraban, que veían que eran hombres desletrados del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús. Se veía que eran cristianos, en pocas palabras, por su manera de ser y de hablar también. La manera de hablar, todo eso habla de nosotros, ¿no? No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, como los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Los frutos. Mire, quiero leer unos versículos de Romanos capítulo 6. Romanos 6, 19 al 22. Vamos a leer rápidamente. Romanos 6, 19 al 22. Aquí vamos a ver que de alguna manera siempre hemos dado frutos. Dice el versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, decía el apóstol Pablo, que así como para iniquidad ustedes presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestros miembros, brazos, manos, boca, antes las presentábamos para servir a la inmundicia, fíjese, a la iniquidad. Y dice, pero dice, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Versículo 21: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan ustedes? Porque el fin de ellas es muerte. Antes producíamos puros frutos que eran muerte. Cuando éramos esclavos del pecado, dice, ¿qué fruto teníamos? Un fruto que ahora nos da vergüenza hasta recordarlo, ¿verdad? Así nos dice acá. Si lo leemos en la Nueva Versión Internacional, que lo dice más claro. ¿Qué frutos cosechaban entonces?
cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Fíjense. Pero el versículo 22 dice, más ahora, ahí como está, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Ahora que estamos nosotros en Cristo, que estamos sirviendo a Dios, antes servíamos al pecado, ¿no? Era un deleite hacia el pecado, era un amor al pecado, era una esclavitud al pecado, dice. Y por lo tanto, frutos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora somos libres del pecado, hechos siervos de Dios, tenemos el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Es por eso que es necesario, es tan importante y esforcémonos para producir esos frutos de santidad. Y nosotros, fíjese que algo muy importante que quiero que toquemos este punto. No es, sí, claro, es el trabajo de un pastor, pero también en la palabra nos enseña que todos tenemos una responsabilidad, primero en nuestra vida por vivir en santidad, pero después en apoyar a otros para que crezcan en santidad, produzcan frutos de santidad. Vamos a buscar Gálatas 6, versículos 1 y 2. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Responsabilidad tanto del pastor como de los hermanos maduros. Fíjese. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí no está hablando ya del mundo ni de nada de eso, de la iglesia, de los cristianos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, con mucha humildad, con amor, claro, humildad. Eso es la mansedumbre. Restaurar a los demás. Tenemos esa encomienda de parte del Señor. Para empezar, tenemos una encomienda de orar unos por otros, ¿verdad? Pero eso sí, como decía el apóstol Pablo, quiero pues que nosotros, la iglesia, los cristianos, oremos en todo lugar levantando manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Ah? Porque frutos de santidad se deben de estar dando. Que oremos por todos, dice. Por los príncipes, los que están en evidencia, gobernadores, todo eso. Y unos por otros. Y por la iglesia. Oren por los pastores, por los que están líderes de jóvenes, de alabanza, etcétera. Tenemos esa encomienda, esa responsabilidad. Y aquí, como dices, que nosotros, si vemos que alguien cometió alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, pero por eso es con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero todos estamos en la misma situación, ¿eh? No piensen que el pastor, porque ya lo ven ahí muy sonriente, no tiene tentaciones también. Claro que sí, siempre.
Todos tenemos las mismas luchas. Todos igual somos débiles. Pero sigamos adelante, ¿eh? Entonces, considerando, no sea que tú también seas tentado. Y dice el versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así, y cumplid así la ley de Cristo. Fíjense, aquí está este versículo que decíamos. Imagínense, muchos dirán, bueno, si apenas si puedo yo con mis propias cargas, ¿cómo voy a sobrellevar también las cargas de otro? Esto es, así debe trabajar la iglesia. Sobrellevad o lleven las cargas los unos de los otros, para que cumplan la ley de Cristo. ¿Qué cosa de qué habla aquí la ley de Cristo? Que Él cargó ¿qué? Nuestros pecados, nuestras maldades. Cargó con toda lo malo de nuestro, ¿eh? Así nosotros también. Y esto habla de que estemos siempre al pendiente, al cuidado de nuestro prójimo en todo momento. De por sí, bueno, ahí la palabra de Dios nos enseña los principios de una familia, ¿verdad? El padre, el sacerdote del hogar, como muchos dicen, ¿verdad? Y es muy cierta esa palabra, ¿eh? Aunque fíjense que casi no, bueno, si la buscamos en la Biblia, el sacerdote del hogar, búsquelo usted, no lo va a encontrar. Pero esto habla de que, por ejemplo, el varón, que Dios a los varones nos dio esa autoridad y esa carga. Autoridad es necesario llevar carga. Carga por toda la familia, la esposa y los hijos. Porque el padre es quien va a dar cuenta de su familia un día. De todo lo que Dios nos dio, un día daremos cuenta. Y de por sí, ahora, también como cristianos, las mamás también, ellas, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dicen los proverbios, no? Que la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Es que la mujer también sobre los hijos, la mamá sobre sus hijos. Siempre Dios ha dado estas responsabilidades. Y en la iglesia, unos por otros, sobrellevad las cargas. Y esto se refiere, mire, desde la oración hasta estar al pendiente. No estar, mira, aquel hermano pues ya no viene, quién sabe a dónde se iría, quién sabe, ya ni lo recuerdo siquiera. No, tenemos que, hermano, ¿cómo has estado? Te hemos extrañado, ¿no? Por lo menos. Pues es muy importante. Y ahora, esto también habla más allá, ¿eh? De estar siempre, palabras de ánimo, de exhortación, exhortarse unos a otros, consolarse unos a otros, soportarse unos a otros. Y claro, tanto la palabra de estar, soportando, como de soportando, de ser un soporte, pues, ¿no? De ayuda, una ayuda. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así, y cumplid así la ley de Cristo. Es nuestra responsabilidad realmente sobrellevar las cargas de otros, procurando que todos vayamos en el camino de Dios, que todos vayamos bien. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Mira ahí mismo en Gálatas, pero Gálatas 4:19, el apóstol Pablo decía estas palabras: hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y así tenemos que estar, realmente, sufriendo dolores de parto. Porque miren, los hijos se les tiene que parir. Y esto hablando tanto físicamente, las mamás, como los hijos espirituales. ¿Cuánto cuesta que alguien comience? Por eso vemos que se dice en la iglesia, ¿verdad? Es un bebé espiritual. Apenas nació en el evangelio. Es un bebé que apenas va dando sus solitos, ¿verdad? El amigo ya tiene 50 años, pero es un bebé espiritualmente, ¿verdad? Aunque lo vean ustedes muy grandote así. Espiritualmente llegamos a ser bebés primero. Nacemos, andamos dando nuestros solitos y andamos cayendo cada rato, ¿verdad? Así somos. ¿Y qué es esto cuando está en el estudio bíblico? Mira, Dios te ama, Dios quiere que tú le busques, vayas a la iglesia. Y el bebé espiritual, bueno, de repente deja de ir a la iglesia y se va de fiesta, pachanga y al mundo otra vez. Está cayendo y empieza, hasta que empiece a caminar solo y a dar sus primeros pasos, pero en el camino de Dios, caminando, haciendo bien las cosas, se le empieza a soltar. Pero aún así, estar al cuidado, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, ustedes ya estaban grandecitos y de repente empiezo a sufrir otra vez dolores de parto por ustedes, porque todavía no se forma en ustedes Cristo. No se están pareciendo a Él. ¿Por qué dijo Pablo estas palabras? Bueno, nosotros sabemos que en ese tiempo comenzaron a entrar muchos de que se volvieran al judaísmo, al mesianismo, a todo eso, ¿verdad? Y que se circuncidaran y que hicieran las fiestas judías, etcétera, etcétera, y hablar, y el judaísmo se volvió a meter en Galacia, y Pablo pues lo regaña fuerte y les decía, habiendo comenzado por el Espíritu, ustedes van a acabar en la carne, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Etcétera. Bueno, pero es necesario, nosotros, miren, nosotros por eso debemos sufrir esos dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en las personas, hasta que ya se parezcan a Él, actúen como un cristiano y comiencen a producir sus primeros frutos y llevar a la santidad. Recuerda que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nadie llegará al cielo si no es santo. Cristo, mire, vamos a ver Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Toda la obra que Cristo hizo fue para que hubiera santidad en la iglesia. Efesios 5, 26 dice, para santificarla. Para eso fue Jesús a la cruz, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es el agua de vida. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, versículo 27, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha, como Dios quiere que sea su iglesia, como Cristo ama a su iglesia y así desea una iglesia santa, pero sin ninguna manchita, ¿eh? ¿Qué pudiera ser una mancha? Pues lógicamente un pecadito, ¿no? Una mala actitud. Lógicamente que todos esos son manchas, son arrugas. Pero Cristo va a venir por una iglesia que sea santa, que esté bien santificada, bien lavada en el agua de la palabra. Una iglesia que tenga entendimiento de la palabra de Dios. Que no tenga ninguna mancha, que esté bien amando, deleitándose en la santidad, en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque realmente Dios, ¿cuándo se llega a complacer de nosotros Dios? Dios nos creó, mire, mientras les platico esto, Salmo 16:3. Dios nos creó con un propósito muy precioso, ¿verdad? Dios creó al hombre, a la mujer de su costado, y después nos enseña la palabra ahí en Génesis, los primeros capítulos, que Dios creó un huerto, dice, plantó un huerto. Un huerto en el cual puso muchos árboles llenos de frutos, para que viera que siempre iba a haber frutos. Un río que dice que se dividía en 4 brazos, etc. Bueno, usted conoce la historia. Y puso al hombre ahí para que lo labrase y lo guardase, ¿verdad? Y el propósito de Dios ahí se ve precioso. Imagínense el hombre en santidad, la mujer. El Espíritu de Dios se paseaba ahí en el huerto, dice, del Edén. Ahí estaba la comunión, estaba la habitación que Dios le daba al hombre, su cobertura, su palabra todo el tiempo le hablaba. Uy, eso es preciosísimo. Y Dios quiere que se rescate eso otra vez con nosotros. Que nosotros en este momento vivamos de esa misma manera, ahora en el Espíritu, en santidad. Que aunque esté ahí mismo la serpiente, que aunque diga la palabra que el mundo entero está bajo el maligno, nosotros ni hacerle caso, seguir nosotros mejor dando esos frutos de santidad. Bueno, Dios se deleitaba en todo esto. ¿Qué pasó cuando sobreabundó el pecado y la maldad? Vio Dios que la maldad de los hombres era en extremo sobre la tierra, y se arrepintió Dios, le dolió en su corazón. Pero ¿cómo se deleita Dios nuevamente en alguien? En su creación. Para Él, su creación más perfecta, más hermosa. Claro, toda la creación es perfecta, pero la creación especial de Dios somos tú y yo, hermano, hermana. Y aquí dice, Salmos 16:3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice Dios. Mientras siga el pecado, la maldad, las manchas, las arruguitas por ahí, complacencia, no. ¿Le gustará que le cantemos, alcemos las manos, estemos? Pues bueno, es Dios, yo creo que sí nos tiene mucha misericordia y amor, pero complacencia solamente para los santos, solamente para los íntegros. ¿Qué significa íntegro? Viene de la palabra entero, ¿eh?
que es de una sola pieza, que no hay un poquito así medio chueco. Es santidad total en todo sentido. Esa es la integridad para los santos que están en la tierra, porque aquí lo especifica tan hermosamente. ¿De quién está hablando? De nosotros, su iglesia. No somos santos por mucho que nos hayamos esforzado. La santidad vino por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Porque Cristo llevó nuestros pecados, toda nuestra maldad, y pues quedamos limpiecitos. Pero produzcamos ahora los frutos de la santidad. Ok. Quiero finalizar en un versículo, Proverbios 10, versículo 9. Proverbios 10, 9. El vivir en santidad nos va a dar muchos beneficios, va a haber mucha bendición. Proverbios 10, 9 dice aquí: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Fíjese, quien anda en santidad, quien vive en integridad, es capaz de decir: ven, Señor Jesús. Pero el que no dice: ay, mamacita, ¿qué tal si ya viene el Señor? Y no, pues como que no quisiera que ya llegara el Señor, ¿verdad? Quisiera que le diera más tiempo de disfrutar un poco más, según él. Pero el que anda en integridad anda confiado. Puede decir: bueno, no le hace si me pasa ahorita algo y me voy con el Señor. Yo ya sé a dónde voy. Pero si no, puede alguien andar hasta temeroso, hasta diciendo: no venga, Señor. El que camina en integridad anda confiado y anda produciendo, lógicamente, frutos de santidad, los frutos del Espíritu. Muchas personas también se convierten por su testimonio. Nunca olvidemos que el Señor Jesús nos dijo: ustedes son la luz del mundo. Una lámpara, le llamaba él a una vela, no se puede esconder. Alumbra, dice, alumbra siempre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Alguien ha dado gloria por tu vida, hermano? ¿Alguien le ha dado gloria a Dios por tu testimonio? ¿Por tu manera de ser? Pues vas bien. Hay complacencia de Dios por ti desde el cielo. Y que así estemos todos, que se diga gloria a Dios por este joven, por esta dama, etcétera. Amén. Bueno, vamos a hacer oración para finalizar. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es una instrucción tan perfecta, tan hermosa, tan precisa y justa, Señor. Y además tan clara. Se trata de amar la santidad para poder dar frutos de santidad. Que así produzca frutos tu iglesia, Señor. Bendícenos. Ayúdanos en todo tiempo, en todo momento. Que tu palabra siga quedándose en nuestro corazón. Que siga siendo esa espada que entra hasta partir el alma, el espíritu, la carne, todo nuestro ser, sentimientos, emociones también, como lo dice tu palabra, para dar muerte a la vida que se deleita en la maldad y ahora nacer una nueva vida
amar tu palabra, tu presencia, amar tu camino, deleitarse en tu palabra solamente, Señor. Y como veíamos en tu palabra que dice, aborrezcan el pecado y amen, aprendan a amar la bondad, el bien, amar la misericordia, amar la palabra de Dios, el camino bueno. Así, mi Dios, que nuestra iglesia andemos siempre, Señor. Bendice a tu iglesia. Y gracias te damos por tu palabra y todas tus bendiciones que nos das día con día, Señor. Aún a pesar de tantas luchas, aún a pesar de que haya siempre oposición, sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que tú siempre nos guardas, nos bendices. Y al final podremos ver todos los frutos de nuestra vida, porque un día se recordará lo que hicimos aquí en la tierra, Señor, y se verán nuestros frutos, ahí saldrán. Ayúdanos, por lo tanto, aquí estamos, Señor, aquí el barro, tú eres el alfarero, haz tu obra, Señor, en nosotros. Gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén, amén.